Buenos días. Hoy me he despertado con un sueño bastante intenso. Más que por el sueño en sí, sino por lo simbólico que representa en mi vida. He soñado con una ex a la que hace miles de años, de la que no sé absolutamente nada, y sinceramente tampoco tengo intención de buscarla ya, porque eso ha pasado hace mucho tiempo. Eso es un ciclo que yo creo que se ha cerrado, pero de alguna manera a mí se me ha quedado algo como esa sensación de que yo podía haber dicho, haber hecho algo, no sé, de alguna manera cerrado mejor la página con esta persona. Por supuesto no le guardo rencor ni nada de nada. Eran dos sintonías diferentes en nuestra vida, dos formas de sentir la vida en aquellos momentos, y bueno, pues siempre se dice que en una historia de dos siempre hay alguien que pierde, ¿no? En este caso, en aquella época me tocó perder a mí de una forma un poco injusta, sinceramente, pero bueno, es la vida. Cuando alguien decide bajarse del tren de tu compañía y de tu vida, decide dejar de acompañarte, pues lo lógico es que estas cosas sucedan, ¿no? Lo que pasa, a mí siempre se me quedó como una especie de trauma, ¿no? Porque siempre es un trauma cuando has querido mucho a alguna persona y se va de mala manera o se cierra de mala manera, pues hay algo, o no tienes la oportunidad de explayarte o explicarte. Hay algo que se queda en tu interior para siempre, y el que diga que no, pues la verdad que miente, porque siempre algo se queda. La cuestión es que he soñado con ella, y he soñado además que yo le decía: estate tranquila, porque yo siempre te querré, y aunque tengamos vidas distintas, eso no va a cambiar nada. Lo que pasó. Yo no tengo intención de volver contigo, ni de buscarte, ni de nada. Simplemente quería que estés tranquila si lo estás pasando mal, porque yo ni te odio ni nada de eso. Y eso se lo decía yo en el sueño, y me he despertado tranquila. O sea que tengo la sensación de que de alguna manera aquello que yo consideraba que era un tabú hablar de ello en mi vida, o expresarlo de alguna manera después de haber pasado todo esto, que yo consideraba pues eso, que era un acicate para volver al pasado y sentirte mal y tal y cual, pues me doy cuenta de que no, de que ha sido como liberador, como de sentirme de otra manera, como si ahora sintiera de verdad que ese ciclo se ha cerrado. ¿Qué pasaría si la volviera a ver ahora en persona? Pues le diría lo mismo. O sea, yo creo que eso ya lo he superado hace bastante tiempo. Yo soy otra persona completamente distinta a lo que fui cuando era más joven. Obviamente han pasado muchos años, la mente madura, las experiencias, por desgracia o por fortuna, te hacen pensar de modo distinto, o por lo menos con más responsabilidad. Y yo, en lo que en aquel momento no le pude decir, pues creo que se lo diría otra vez, se lo diría de otra manera, e incluso le diría: nos tomamos una copa si quieres y charlamos, o un café y lo comentamos, pero vamos, que no te sientas mal, porque yo no me siento mal. Yo no tengo ni por qué evitarte, ni tú tienes por qué evitarme. Oye, la vida nos hace coincidir o nos hace separarnos, ¿no? Pero de todo hay que sacar una lección positiva. Y la mía, francamente, pues fue esa, ¿no? Que yo he aprendido a vivir sin ti, yo he aprendido a tener una vida plena sin ti, sin necesidad de tener que buscar a nadie. Tengo mis momentos de reflexión. De hecho, es que he tenido más parejas después, y aunque no han resultado como yo esperaba, tampoco eso ha sido acicate para volver a recordar a esa persona y echarla de menos y quererla en mi vida. O sea, creo que todo dura lo que dura, y si no estamos a lo mejor juntos o no nos hemos vuelto a ver, es porque sencillamente no hay segunda oportunidad, en el sentido de que no haya oportunidad como tal, sino que no hay segunda oportunidad de aclarar las cosas, que las cosas fueron y fueron, punto y final.
El caso, que yo me he despertado con la sensación de no haber tenido rencor, no haber tenido mal rollo, no haber tenido, pues eso, lo que se supone que a mucha gente que todavía está en un duelo, pues lo pasa mal. Probablemente, y esto tengo que decirlo, mi duelo haya durado muchos años. O sea, mi duelo quizás haya durado más tiempo de lo que yo esperaba. Pero a pesar de eso, no he sentido esa necesidad en aquellos momentos de volver a contactar con ella, y es cierto que el contacto cero es necesario, y es necesario porque tú como persona, como individuo, tienes que aprender a volver a ser lo que eras sin depender de otra persona. Porque claro, lo que nos generan algunas relaciones cuando somos jóvenes y todavía no tenemos la mentalidad amoldada para la supervivencia, como digo yo, tendemos a depender de las personas. De alguna manera siempre se depende de esas personas que dejamos atrás, y eso no es sano bajo ningún concepto. Entonces yo creo que ha sido una forma de manifestarse en mis sueños, pues esa sensación de yo pensaba que había cerrado una página, no estaba a lo mejor cerrada del todo. Ahora creo que puedo decir que sí. Lo que no quita que no me pueda volver a acordar en algún momento, pero ya te acuerdas de otra manera, ya no lo miras con ese dolor, porque de hecho yo ya hace mucho tiempo que no lo miro con ese dolor. Pero bueno, es esto, he aprovechado este sueño para contarlo, porque creo que era importante, y a lo mejor mi experiencia puede ayudar a otras personas que tengan este tipo de sueños o este tipo de sensaciones de que parece que no han sanado, y no es cierto, sí que has sanado. Lo que pasa es que tu mente quizás es muy prolija y suele autoanalizarse con bastante frecuencia, y por supuesto cada vez que autoanalizamos salen cosas de nuestro pasado más profundo, pues eso, para señalarnos o recordarnos si esto se ha fracturado o se ha superado o no se ha superado. Se puede eliminar, desechar a la papelera de reciclaje, como diríamos. Yo en mi caso puedo decir que está la papelera de reciclaje y allí permanecerá, porque no tengo tampoco intención de vivir con fantasmas el resto de mi vida, ¿no? Las lecciones son bien aprendidas. Pero sí que es verdad que si tuviera a esta persona delante, como os he dicho, pues seguramente me sentaría con ella y le diría: mira, ya somos adultas, ya tenemos una experiencia vivida, no hay por qué rizar el rizo, no, ni tú te tienes por qué sentir mal, ni yo me tengo por qué sentir mal. Las cosas pasaron en su día, las cosas pasaron en su momento. La vida es como es, todos cometemos errores, y de alguna manera y de alguna forma, de algún modo, en algún momento de nuestra vida tenemos que aprender a volar solos, ¿no? A volar sin tener ataduras. Yo la verdad que ya hace bastante tiempo que no quiero ataduras con nadie. He elegido este tipo de vida seguramente porque intelectualmente y por amor propio me viene mucho mejor estar en esta situación, porque la verdad, cuando alguien también es creativo, y eso me lo contestaréis las personas que seáis creativas, de algún modo sentimos que las relaciones externas nos enturbian nuestra creación o lo que queremos hacer, y nos separamos voluntariamente de las personas que nos puedan atar, de las cosas que nos puedan atar. Yo sí que es verdad que eso sí que lo he sentido, que a veces las personas externas son como una carga para mí, quizá una carga emocional con la que no quiero lidiar en estos momentos de mi vida, pues porque no me lo quiero permitir, porque considero que tengo cosas muy importantes que hacer, y aunque las relaciones interpersonales lo son, muchas veces si no son de calidad estas relaciones interpersonales, lo que pueden hacer es jorobar todo ese proceso creativo en el que estás inmerso, todo ese proceso de inspiración en el que estás viviendo, y que te quitan, te restan, no te suman. Entonces yo lo que tengo sí son pocos amigos, pero muy buenos, poquitos amigos, pero magníficos. Tengo una familia maravillosa, unos padres a los que adoro, unos hermanos a los que también, con que eso, y mis mascotas, mis queridos perros que son como mis hijos, pues ya yo creo que ya suplen esa gran parte del amor que me falta.
Cuando falten mis padres y ya no tenga mis mascotas, bueno, pues para entonces ya cruzaré ese río, pero realmente hay tanto amor dentro de mí, he conseguido restaurar mis cimientos desde cero, he conseguido poder hacerlos crecer sin necesidad de depender de otras construcciones anexas, que creo que son lo suficientemente fuertes, o considero de momento que son lo suficientemente fuertes como para poder permitirme en algún momento lidiar con el duelo de la falta de la familia sanguínea, es decir, padres, hermanos, etc. Y además porque creo que cada día, como cada día que pasa soy de la Concepción, y sobre todo a partir de padecer un cáncer que me causó una profunda huella en mi persona, y otras enfermedades que sabéis que padezco, que son actualmente a día de hoy no tienen cura posible y que incapacitan mi vida de alguna manera intensa, por decirlo, intensiva, digamos 24 horas al día, he aprendido a que cada día hay que aprender a soltar, porque cuando nos vayamos de aquí hay que irse sin mochilas, hay que irse sin cargas, hay que irse dispuesto a cruzar el puente sin rencor y con la alegría de haber vivido. Y esa es mi forma de pensar. Quizá este sueño es una forma de decirme que los impuestos del pasado están literalmente amortizados, saldados, y que ahora toca pensar con responsabilidad pues en el futuro más próximo, en lo que tengo que hacer, en las puertas que tengo que dejar ya cerradas, en los cabos que tengo que dejar atados, para cuando llegue mi momento, que no será muy tarde, por desgracia, por el tema de las enfermedades, haber aprendido a irme tranquila, porque creo que no hay nada mejor que irse no tranquilo. Yo ahora por el momento tengo varias cosas que tengo que resolver en mi vida, que son de gran importancia, porque no quiero que nadie de mi familia pueda verse afectadas por ellas, que muchas veces nos pasa que nos vamos sin avisar y cosas que hemos dejado pendientes pues se quedan ahí y no hay nadie que las pueda solucionar, ¿no? Pues eso es mi historia, poder solucionar lo que pueda solucionar mientras esté en vida. No quiere decir este mensaje ni esta nota de voz, porque, a ver, muchos de mis seguidores y de mis suscriptores a lo mejor estáis preocupados pensando, bueno, a ver si es que se va a morir mañana y nos deja aquí colgada. No me voy a morir mañana, entre comillas, nunca se sabe. O sea, la providencia, como digo yo, es divina, nuestro destino no lo elegimos nosotros de alguna manera, en nuestro principio y final, eso está escrito y eso nadie sabe cuándo va a ser. Pero bueno, el caso es que tampoco me preocupa si puedo al menos alegar que he hecho todo lo posible por intentar irme de una forma tranquila y sin mochilas y sin cargas. Pues esto es básicamente lo que creo que mis sueños me han venido a decir estas noches, porque es verdad que últimamente estoy padeciendo de unos sueños como muy lúcidos, muy intensos. Seguramente hay alguien entre vosotros, me lo podéis dejar en los comentarios, que tenéis este tipo de sueños, este tipo de procesos oníricos en los que vivís más intenso incluso que en vuestra propia realidad en vigilia, que lo vivís, o sea, tan intenso que hasta os despertáis como exaltados, traumatizados, o no sé cómo decir, no es que sea una pesadilla, sino que es tan intenso que os levantáis literalmente agotados, ¿no? Pues esto es lo que me ha pasado a mí, además cargados de símbolos durante todas estas últimas semanas, no sé si por estrés y por lo que sea. Pero me han repetido una serie de sueños cíclicos en los que soy capaz incluso de conectar con el mismo escenario de la noche anterior y continuarlos. O sea, es que es curioso. No sé cuántos de vosotros os puede pasar que volváis a conectar con el mismo sueño y continuéis donde lo habíais dejado. Pues a mí me pasa esto. Soy capaz de leer en sueños, soy capaz de hablar en varios idiomas en sueños, independientemente de que yo ya tengo la posibilidad de poder hablar en distintos idiomas, pero realmente en los sueños, idiomas que yo nunca he aprendido, ¿no? Entonces es curioso. Pero sí que es verdad que lo de conectar
en escenarios que ya he vivido las noches anteriores, incluso varias noches anteriores, volver a donde lo dejé y continuar con ese estado o historia virtual de alguna manera en esa forma de soñar, ¿no? Si a alguno le pasa eso, por favor escribírmelo, porque me interesa saber vuestra opinión, a ver a qué pensáis que es debido, y si hay alguien, algún médico, algún psicólogo o psiquiatra o conductista en algún tipo de este tipo de técnicas que esté acostumbrado a trabajar con esto, me puede dejar, por supuesto, su opinión, porque para mí me resulta curioso. Y bueno, pues básicamente lo que quería decir era todo esto. Son las 10:35. Hoy me he despertado un poquito tarde debido a todo esto, porque he estado pensando antes de grabar esto. Y básicamente quería soltarlo antes de que se me olvide, porque yo soy así, cuando algo me impacta intento recordarlo o guardarlo para que no se me olvide y comentarlo. Pues nada, queridos amigos, espero que tengáis un buen día. Hoy no sé si colgaré otro vídeo, pero por lo menos en nota de voz sí que lo dejaré plasmado en mi rincón de pensamientos, al que podéis suscribiros totalmente gratuitamente, y que espero que os guste y os satisfaga. Os mando un abrazo y que tengáis un buen fin de semana, que por cierto ya ha salido el sol y cosa que se agradece muchísimo. Besitos.